Bienvenidos, buscadores intrépidos, a Cuentos de la Sombra Nocturna. Aquí, en nuestro rincón oscuro de Internet, es donde el velo entre los mundos se desgarra sin piedad. Si eres de los que disfrutan del terror que te cala hasta los huesos, te invito a darle like a este video, a suscribirte y, por supuesto, a activar esa campanita para no perderte ninguna de nuestras incursiones en lo desconocido. Prepárense bien, porque la historia que están a punto de escuchar no solo les dará escalofríos, sino que podría romper su propia realidad. Imaginen esto, estamos en 1995, las brumosas y antiguas tierras altas de Escocia. Thane Calder, un historiador de 34 años, con una pasión casi obsesiva por desenterrar las reliquias de épocas olvidadas, se encuentra explorando unas ruinas que se desmoronan con el tiempo. Su vida, hasta ese momento dedicada a los libros y los artefactos inertes, estaba a punto de dar un giro vertiginoso y aterrador. Entre las piedras y el musgo, encontró algo insólito, un velo raído de aspecto antiguo pero con un detalle que lo hacía único. Su tela brillaba con un hilo plateado, un hilo que parecía tener una luz propia, casi espectral. Los lugareños, siempre guardianes de las viejas historias, hablaban en susurros sobre el infame caso del velo fracturado de los 90. Contaban la leyenda de 8 historiadores que, durante un eclipse lunar, desaparecieron sin dejar rastro. Lo único que encontraron de ellos fueron sus velos, similares al que Thane ahora sostenía, pero rasgados, con los hilos plateados desvaneciéndose en el aire como humo. Thane, un hombre de ciencia y razón, impulsado por su curiosidad académica, desestimó estas historias como simple superstición local, un cuento de fogata para asustar a los niños. Grave error, porque no tardó en descubrir que el velo no era un objeto inerte. Empezó a susurrarle. La primera vez que lo sintió fue un aliento helado en su nuca, mientras lo examinaba en la soledad de su estudio. De repente, los hilos plateados del velo palpitaron con una luz tenue y una voz resonó en su mente. Era su propia voz, pero fracturada, como si viniera de 1000 dimensiones a la vez, y murmuró una orden clara y directa: «Thane, levanta el velo». En cuanto sus dedos lo tocaron, la habitación a su alrededor se disolvió. Las paredes de su estudio se fundieron en un caleidoscopio de eras pasadas y futuras. Vio batallas medievales con espadas chocando, ciudades futuristas con vehículos voladores, todo superpuesto en una visión caótica y abrumadora. Aterrorizado, lo soltó, pero el velo no cayó. Flotó en el aire, y sus hilos comenzaron a tejer un portal brillante y pulsante en medio de la habitación. Esa noche, el terror no le dio tregua. Sus sueños lo arrastraron a través de realidades fracturadas, pesadillas lúcidas de las que no podía escapar. Vio los rostros de los 8 historiadores perdidos. Lo miraban fijamente, con los ojos vacíos, suplicando en silencio una liberación que nunca llegaría. La mañana siguiente solo trajo más caos. Al despertar, descubrió que sus libros de historia habían sido reescritos con extraños guiones alienígenas que no podía descifrar. Y lo más perturbador de todo, cuando se miró al espejo, su reflejo no era el suyo. Era el de un hombre con múltiples caras, todas ellas retorciéndose en una mueca de agonía. El velo se había convertido en su obsesión, su ancla y su maldición. Cada vez que lo levantaba, era arrastrado a nuevos mundos. Desiertos de vidrio reflectante, cielos de oro fundido que goteaban sobre paisajes imposibles. Cada viaje, cada visión, alteraba su percepción de la realidad un poco más, erosionando su cordura. Fue en uno de esos viajes que una figura emergió del tejido del velo. Estaba envuelta en hilos cambiantes. Su forma era un mosaico grotesco de las almas perdidas que el velo había consumido. «Tú sostienes la tela de la existencia», entonó la figura con una voz que era muchas voces a la vez. Y entonces comenzó a enseñarle a Thane cómo moldear la realidad a su antojo. Con un simple pensamiento, Thane convirtió una silla de madera en un trono ornamentado, y luego, con una risa que resonaba con el zumbido etéreo de la figura, la convirtió en polvo. Su estudio dejó de ser un lugar en nuestro mundo. Se transformó en un núcleo dimensional. Los espejos reflejaban infinitas versiones de Thane, cada una en un universo diferente. Los relojes de la pared comenzaron a correr hacia atrás. Fue entonces cuando la horrible verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. El velo no era un artefacto mágico, era el resto de un multiverso roto, un parásito cósmico
que se alimentaba de la conciencia humana para repararse a sí mismo. Los historiadores no habían desaparecido. Sus mentes, sus almas, habían sido cosidas en la tela del velo. Sus conciencias eran ahora el combustible que sostenía su poder. Desesperado, Thane intentó destruir la maldita reliquia. Intentó quemarla, pero las llamas simplemente danzaban sobre los hilos plateados, negándose a consumirlos. En lugar de quemarse, el velo comenzó a cantar, una melodía discordante y antinatural que quebró los últimos restos de su cordura. Lo selló en una caja de acero, la enterró, pero cada amanecer, el velo reaparecía en su estudio, su susurro ahora más fuerte, más insistente. Su reflejo en el espejo parpadeaba a través de las edades. Un momento era un anciano, al siguiente un niño. Su voz se había convertido en un coro de ecos de sí mismo. En un último y desesperado esfuerzo, enfrentó a la figura del velo exigiendo que lo liberara, que le devolviera su vida. La entidad le ofreció una elección. Podía rendirse por completo, dejar que su realidad se deshiciera y su mente fuera consumida como las demás. O podía convertirse en el nuevo tejedor del velo, atrapado en un tejido eterno de realidades, pero con la ilusión de control. Creyendo que podría dominarlo, que podría ser más listo que la maldición, Thane eligió lo segundo. El velo brilló con una luz cegadora y de repente despertó. Su estudio estaba intacto, normal. Los libros estaban en su sitio. Los relojes marcaban la hora correcta. Por un momento, sintió un alivio inmenso. Pensó que todo había sido una pesadilla, pero entonces se miró al espejo, y el reflejo que le devolvió la mirada era el de un hombre de innumerables caras, con los ojos girando en un vacío infinito. Meses después, la casa de Thane se convirtió en un faro para otros buscadores. Eruditos, vagabundos, curiosos, todos atraídos por una fuerza invisible. Sus miradas se clavaban inevitablemente en el velo que ahora colgaba en la pared. Thane intentaba advertirles, les suplicaba que se fueran, pero sus palabras se convertían en invitaciones. Su voluntad ya no era suya. Sus diarios, antes crónicas de historia, ahora registraban las desapariciones de sus visitantes. Cada página era un lamento por otra alma perdida. Una noche, un joven erudito logró filmarlo con una cámara de video. La cinta muestra la forma de Thane fracturándose, convirtiéndose en un tapiz viviente de realidades. El video se corta abruptamente con una ráfaga de estática, justo cuando el velo brilla y una voz susurra desde la grabación. La realidad se deshace. Ahora, mientras Thane escribe estas últimas palabras, el velo pulsa a su lado, sus hilos plateados trazando lentamente el patrón de su propio fin. Su reflejo es un mosaico de épocas, sus pensamientos un laberinto de dimensiones del que no puede escapar. La figura del velo acecha en las sombras de su mente, siempre murmurando: el tejido tiene hambre. Siente cómo su identidad se disuelve, reemplazada por un ciclo infinito de consumo y creación. Y su luz, la luz de su conciencia atrapada, se extiende más allá de su hogar, atrayendo a la próxima mente curiosa. Así que, si alguna vez te encuentras con un velo antiguo con hilos plateados, no lo levantes. Su susurro podría ser lo último que escuches antes de quedar atrapado para siempre. Si quieres explorar más misterios como este, tenemos relatos largos que te esperan. Pero antes, dime en los comentarios, si te enfrentaras al velo, ¿resistirías o te rendirías a su poder? Vaya historia, ¿verdad? Si has llegado hasta aquí y el corazón todavía te late con fuerza, demuéstralo con un like y suscríbete a Cuentos de la Sombra Nocturna. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje al abismo. Nos vemos en la oscuridad.